Han pasado 31 minutos de las 9 de la mañana. Es con muchísimo gusto que vamos a recibir y conversar a partir de este momento con Ricardo González, que es el secretario de prensa y vocero del Sindicato Único de Policías del Uruguay. González, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, un gusto como siempre estar Bueno, lo hemos convocado porque ha asumido el nuevo ya ministro del Interior, el doctor Carlos Negro. Ayer tomó posesión del cargo allí en la Escuela Nacional de Policía. Hace un rato repasábamos parte de lo que fue su discurso. Para empezar, estuvieron presentes allí, supongo. Sí, concurrimos ayer al acto de imposición que estaba previsto para las 6 de la tarde y participamos. ¿Qué primeras impresiones tienen de lo que fue la designación y los primeros anuncios que hizo el doctor Negro ayer? Bueno, lo primero, ayer era un día donde se imponían los cargos los jefes de policía y las diferentes direcciones. Entonces era importante saber, si bien ya se manejaba de unos días los nombres que habían salido para los jefes, también saber en las diferentes direcciones quién iban a ocupar esos cargos. Y a partir de eso, ahora arranca la segunda parte para el sindicato, que es comenzar a reunirse con todos estos nuevos mandos. Y así que en el transcurso de este mes y el mes que viene nos van a ver muy activos en los diferentes departamentos donde vamos a tratar de ir conversando. A ver, el discurso lo escuchamos, atento. Si vamos a los que nos compete a nosotros como sindicato, nos pareció muy bien que mencionara el tema de la salud mental, que es un flagelo importante que tenemos dentro de la institución. Y obviamente que cada vez que asume un nuevo ministerio va a venir con sus nuevas políticas o sus nuevos lineamientos y bueno, y esperar a los próximos días que se vea lo que propuso ayer en la cancha. Hubo un fuerte, perdóname Maggie, hubo un fuerte respaldo, digamos, político hacia la fuerza policial en el discurso, más allá de esto que decía de lo de la salud mental. ¿Eso de cierta manera a ustedes, como trabajadores, como sindicatos, le da tranquilidad a la hora de accionar, a la hora de trabajar? Bueno, yo creo que es importantísimo que cuando hay un cambio de gobierno, el gobierno entrante, lo primero que haga que va a apoyar a sus trabajadores policiales. Nosotros mantuvimos, antes del día de ayer ya habíamos mantenido una reunión con el ministro. A su misma vez, en época de campaña, la habíamos mantenido con el actual presidente y era una de las cosas que se nos transmitían, que de asumir el respaldo hacia los funcionarios policiales iba a estar. Y bueno, quedó plasmado ayer en las palabras que dijo. Y obviamente que Carlos Negro ya lo conocen además, ¿no? Sí, Carlos Negro que ha trabajado con su equipo en la Fiscalía de Homicidios, bueno, como ex fiscal, que tenía aparentemente un muy buen vínculo con ese grupo. Él tuvo muchísimos años trabajando mancomunadamente con la policía, o sea, si bien en diferentes áreas, porque era fiscal, creo que está bastante ayornado. ¿Y el concepto de esos trabajadores cuál es sobre Negro? Y bueno, lo primero, yo creo que más que concepto es dejarlo trabajar. Hay que dejarlo que arranque y ver cómo viene para poder decirte cómo va la cosa. Hoy por hoy es un cambio de gobierno con un ministro nuevo que obviamente en sus palabras lo primero que dice va a haber respaldo para los funcionarios policiales. Escuché las reivindicaciones de los sindicatos, que eso nos parece muy bien, que está abierto al diálogo, que es otra cosa que para nosotros es fundamental, porque obviamente hay muchos temas que nosotros deseamos trabajar y se lo tenemos que plantear al propio ministerio, ¿no? ¿Qué le parecieron las designaciones? Recién mencionaba que querían ver, más allá que habían trascendido los nombres, y los jefes departamentales. Bien. ¿Quedan conformes o...? ¿Tenemos algún reparo? Algún reparo con algún mando que quedó? ¿Por ejemplo? Bueno, nosotros, por ejemplo, con el hospital policial, que quedó el mismo director, tenemos nuestro reparo. Y obviamente que después muchas de las caras que asumen estaban y capaz que asumen en otras jefaturas y otros mandos que vuelven que ya los conocemos. ¿Reparo por qué en el policial? Y porque en el policial para nosotros lo hemos denunciado ya públicamente. No hay una gestión que se venía haciendo bien. Desde tanto lo que es la salud mental, que apaña el hospital policial, como la gestión. Nosotros veníamos con un número importante de déficit que tenía el hospital policial y si entramos a hilar fino y empezamos a revisar, hay cosas que falta mucho. Entonces nos pareció muy extraño que siguiera la misma administración. ¿Qué falta? Y bueno, si ahilamos fino, temas de cocina, temas de calderas, temas de infraestructuras, tema de ese gran déficit que tiene el hospital. Entonces yo creo que hay que mejorar mucho la gestión como para poder decir
debería seguir esta cartera con este, pero bueno, vamos a esperar a ver los próximos días. Lo que pasó con Charles Carrera y también con la utilización que hicieron otros jerarcas del Ministerio del Interior, del policial, ¿entienden ustedes ameritaba efectivamente un cambio de timón en la gestión del nosocomio? Nosotros esperábamos que viniera el cambio con la asunción. Seguramente el actual ministro habrá dado sus lineamientos al director que sigue en su mando. De hecho, nosotros ayer teníamos una reunión con el director que lamentablemente la suspendió por un tema de agenda de él, pero nos halló extraño de hacer una semana tener la agenda de esa reunión que se suspendía en el día de ayer, cuando hay varios temas para tratar, entre ellos los compañeros que están esperando su contratación en forma efectiva desde hace un tiempo largo y vienen dilatando concursos que deberían haberse hecho hace un año atrás y bueno, y siguen esos compañeros a la espera. González, estamos en cambio de mando, transiciones. ¿Cómo evalúa la gestión de Martinelli los años que le tocó estar al frente de esta secretaría? Bueno, nosotros con Martinelli, la realidad que teníamos que no nos podíamos reunir directamente con él. Ayer, anecdóticamente, cuando estuvo en la Asunción y cuando se retiraba nos saludaba, dijo que bueno, hubiese estado bueno que nos hubiese recibido y hubiésemos podido conversar en persona los temas. ¿Por qué cree que no se dio ese caso? Bueno, él en su momento optó por poner a Abdala, que era el subsecretario de interlocutor, pero nosotros entendíamos que habían temas que eran sumamente importantes y los deberíamos tratar con él. La postura en su momento de los allanamientos nocturnos, que nuestro sindicato salió en contra porque no estaba de acuerdo. Y bueno, y entonces creo que en el transcurso de esa relación que tuvo con nuestro sindicato, por lo menos, no quedamos muy conformes. Los anteriores ministros a él, tanto Heber, Larrañaga en su momento, un diálogo muy abierto, propuesto a buscar soluciones, pero nos encontramos con un ministro con otras características. ¿Y a nivel de gestión? Y a nivel de gestión, si veo lo que dice la prensa, que es todo perfecto. Para nosotros en realidad hay un faltante muy grande. Lo que pasa es que ese faltante se debió... ¿La prensa seríamos todos nosotros? ¿Eh? ¿La prensa seríamos todos nosotros? No, el ministerio, Okay. las autoridades. Nosotros nos quedamos con ese gran debe de reunirnos y conversar cara a cara los temas que nosotros entendíamos que se estaba fallando. ¿En qué sentido? ¿Fallas, problemas que estaban percibiendo en las calles ustedes como funcionarios policiales? ¿Cuál? De todo tipo, desde el respaldo a los funcionarios, desde las políticas para atender los temas de salud mental, desde cómo se estaba trabajando. El respaldo de los funcionarios, dice, y no fue suficiente con la LUC. Yo creo que son dos cosas aparte, estamos hablando del ministro. Una cosa es un ministro que asume, otra cosa es una ley de urgente consideración que en su momento se salió, y obviamente que en esa ley de urgente consideración había muchos artículos que a los funcionarios policiales les servían a la hora de su actuación. Y otra cosa es la relación que tuvimos directamente con el ministro. En cuanto, por ejemplo, a equipamientos, ¿están mejor o peor que antes? Me refiero, por ejemplo, a armas, chalecos, patrulleros, pantallas. Bueno, en equipamientos se ha mejorado mucho. Se ha mejorado, entiendo que se debe seguir mejorando. En cuanto a lo que es la infraestructura de móvil, también seguimos teniendo un gran faltante. Si bien hay más vehículos, también tenemos hay muchos vehículos que están radiados, que se encuentran fuera de circulación, y muchas veces también está pasando que sacan vehículos que no deberían estar en la calle. Entonces, en lo que es vehículo, sí. Después con lo que es los uniformes de los funcionarios policiales, bueno, sí, vinieron los uniformes, pero ya cuando se estaba terminando el gobierno. Estamos hablando que los uniformes llegaron en octubre, noviembre del año pasado. Esos uniformes que tal vez tendrían que haber llegado hacía mucho tiempo anterior. Entonces, ¿se ha mejorado? Sí. ¿Hubo un debe en algunas cosas? Entendemos que sí. Bien. Con respecto a salud mental, que es un tema que obviamente a ustedes les preocupa, hubo 16 suicidios el año pasado, la tasa de suicidios en la policía es mucho más importante que en la población civil, ya van 3 este año. Hubo algunos mensajes por parte del doctor Negro ayer en el discurso. ¿Qué es lo que entienden ustedes habría que hacer de manera inmediata? Supongo que con trabajo también del hospital policial. Bueno, el tema salud mental dentro de las filas policiales es el gran tema. Tú bien mencionabas, este año llevamos 3 casos. El año pasado en ejecutivos, en personal ejecutivo, tuvimos 16 suicidios. Un índice de certificaciones médicas por salud mental muy alto. Y deberemos seguir trabajando en la prevención y dar un plan integral para que esos funcionarios tengan una cobertura y un apoyo, que es la realidad.
El hospital policial, y bueno, el hospital policial capaz que el funcionario va, se atiende en la puerta de emergencia, tiene un psicólogo, entre comillas, que la atienden, pero muchas veces los tiempos para volver son de 2 meses, 3 meses, entonces no entendemos que se dé la rapidez que debería tener un tema. Y hablamos del hospital policial, salimos del área metropolitana y los funcionarios se atienden en mutualistas privadas, que ahí es peor y es más complejo el tema. Porque el funcionario va a una mutualista privada y bueno, ya sale de la órbita, no hay una órbita del Ministerio del Interior y no hay un control hacia eso. No hay un seguimiento de los casos. No hay un seguimiento. El único seguimiento que tenés a través de lo que son los CAS departamentales, que serían como unas pequeñas policlínicas del hospital policial, es que voy con mi certificado médico y me lo revalidan. Después no hay un seguimiento por parte de la institución de cómo está realmente ese funcionario. González, ¿y cuáles son esas propuestas que realiza el sindicato? Ustedes conocen de adentro de la realidad. Imagino que los funcionarios plantean estos temas. Usted más de una vez acá ha señalado el retiro del arma, lo que significa pasar a cumplir otras funciones, por esos descuentos que también se hacen económicos. ¿Cuál es la postura o la propuesta que se va a hacer al nuevo gobierno en materia de atención de salud mental? Que abarque un plan integral en la salud mental de los trabajadores policiales. Pero se va a solicitar, por ejemplo, que las modificaciones cuando tiene que ver con tratamientos especiales y demás no se descuente ese dinero. Y es parte de la idea, que sea integral. No, el funcionario policial no puede ser que porque está atravesando un tema de salud se le descuente el 222, se le descuente el servicio pago se hacía y todavía pierde parte de su sueldo, porque en realidad si el funcionario que está atravesando un momento complicado fue con un problema, se lleva 3 más. Va a perder el sueldo, no va a cobrar esas compensaciones que venía cobrando, entonces nosotros tenemos que buscarle la vuelta. Tiene que haber algún tipo de subsidio para este tipo de situaciones. Nosotros lo hemos propuesto a la anterior administración, llevamos un proyecto y obviamente que en las próximas reuniones que tengan también vamos a llevar un proyecto desde el sindicato donde nosotros, lo que se pretende como para poder darle una cobertura a ese funcionario. La prevención es fundamental, escuchar a los funcionarios es fundamental, el tema suicidio no debe ser un tema tabú. ¿Qué se hace en materia de prevención justamente? Y bueno, hoy por hoy se están dando algún curso que otro, pero entendemos que no es suficiente, no son las herramientas suficientes para que ese funcionario... A ver, cuando se da un curso muchas veces todavía se da y es de orden, no es que se busca realmente a esos funcionarios que nosotros entendemos que deben ser escuchados. Entonces yo creo que es trabajar en un abanico de medidas donde se pueda brindar al funcionario la garantía de que pueda ejercer su labor y que tenga en lo que es la parte de salud mental una cobertura integral. Que puedan ser escuchados por un psicólogo, que muchas veces lo que se piden y es lo que todos los días los sindicatos cuando los compañeros nos llaman, es lo que terminamos gestionando para esos funcionarios que muchas veces se sienten desbordados y tienen miedo de ir a diferentes lugares, como el hospital policial, porque sabe que llegan y lo primero que hacen es desarmarlo, no lo escuchan, lo desarmo y después vemos. Y muchas veces lo que se precisa es prestar oreja. González, mucho tiempo, o durante mucho tiempo, mejor dicho, se dijo que uno de los problemas que tenían los efectivos policiales es que muchas veces convivían con los delincuentes en sus propios barrios, en las zonas periféricas de Montevideo o en la zona metropolitana, y que se necesitaba de una acción oficial para sacar a los efectivos policiales de esos lugares. ¿Cuánto se pudo avanzar y cuánto no durante estos 5 años en ese tema puntual? Es fundamental reactivar el tema viviendas. Tenemos más de 1.500 funcionarios que viven en zonas complicadas, en zonas rojas. Nosotros anecdóticamente veíamos cuando las últimas veces que el ministro salió públicamente inaugurando que se le da una casa a un policía y era la casa número 16 en lo que iba de su gestión y nosotros entendíamos que 16 soluciones habitacionales es nada para lo que se necesita. Bueno, necesitamos que se aborde realmente el tema de viviendas. Tenemos muchos funcionarios que viven en zonas conflictivas, zonas rojas, que deben de buscar una solución inmediata. 1.500, dice usted, ¿lo tienen contabilizado? Sí, es que no es un censo que lo hizo el sindicato, lo hizo el propio ministerio en su momento, daba más de 1.500 funcionarios. Y bueno, hay que buscar el mecanismo para poder sacar a estos funcionarios de esa zona. Yo creo que con políticas de viviendas claras, teniendo en cuenta que a los propios funcionarios se nos descuenta el 1% del sueldo, que eso hace que son $400.000 más o menos por mes que ingresan a las arcas del Ministerio del Interior de descuento funcionario para vivienda, exclusivamente para vivienda,
Y bueno, yo creo que ese fondo que ya ahora pasa a los 12, 13, 14 millones de dólares debería ser activado y deberíamos buscar soluciones reales. ¿Ya tuvieron esas directrices respecto a mayor patrullaje en algunas zonas? ¿Qué les han informado los funcionarios? Digo, pues esto fue un anuncio que se realizó por estas horas, pero también lo había hecho Sánchez. Bueno, lo escuchamos ayer en el discurso, si bien ya lo sabíamos, al igual que la incorporación de funcionarios, la realidad es que el jefe asume y asumió ayer. Así que seguramente en el día de hoy, día de mañana, ya vamos a prestar atención a las nuevas directivas que nos van a transmitir los compañeros, que seguramente se estén viendo. ¿El PADO era una buena herramienta o no? El PADO es un servicio de alta dedicación que seguía estando. La única diferencia es que los funcionarios lo estaban haciendo en moto, pero nunca dejó de existir el PADO. Seguramente lo que va a pasar ahora... Sí, seguramente lo que va a pasar ahora es eso. Van a cambiar la modalidad de patrullaje y seguramente en diferentes puntos o zonas calientes, zonas rojas, que eso es el ministerio que a través del georreferenciamiento es donde le dicen los lugares. La incorporación de becarios, como dijo también el ministro Negro, puede ser una solución para cuestiones más administrativas tal vez y dedicar a los funcionarios a las calles, que me imagino que es parte de la formación que tienen, ¿no? En su momento, con el anterior gobierno, los becarios se sacaron. En el periodo 2020-2025. Con el discurso de que iban a haber más funcionarios en las seccionales. La realidad es que esos funcionarios a las seccionales policiales nunca llegaron, y esa falta del recurso humano, que puede ser el becario perfectamente, porque es la persona que cuando vos ibas a la seccional te recepcionaba la denuncia o hacía trabajo administrativo, es fundamental. Y en su momento se perdió, así que vemos bien que... O sea, 2020-2025 se perdieron los becarios. Sí, se perdieron en el transcurso de esos 5 años, los contratos que se vencían no se fueron renovando y esos funcionarios dejaron de estar dentro de la institución. En su momento se había dicho que iban a incorporar más personal para nutrir las seccionales de funcionarios policiales, y la realidad es que en Montevideo muchas veces se ve que hay carencia de personal en las diferentes seccionales, y si salimos para el interior del país, aún más. Entonces, sí, vemos bien que se incorpore gente para esa tarea, de la misma forma que vemos bien que se incorporen, se nos dijo algo así de 2.000 funcionarios que iban a ingresar a la institución en el transcurso de estos 5 años. El recurso humano siempre es fundamental. Bien, Ricardo González, secretario de Prensa y vocero del Sindicato Único de Policías, le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana. Un gusto, como siempre.